Bueno, bienvenidos. Hoy vamos a hablar aquí en Alterados por Pi, siempre por el canal Encuentro. Vamos a hablar de funciones. Funciones, ¿qué son las funciones? Uno hace muchas cosas en la vida, por ejemplo, en función del dinero que tiene, o del tiempo que tiene para llegar a un cierto lugar. Yo lo que voy a hacer es presentarles ahora un video, más que un video, voy a presentar algunos gráficos que tienen que ver con un kiosquero y un ferretero. Los dos han medido sus ganancias a lo largo de un año. Ahora vamos a mirar los gráficos y yo les voy a pedir a ustedes que elijan si ustedes preferirían estar del lado del kiosquero o del lado del ferretero, teniendo en cuenta quién fue el que ganó más dinero o quién es el que tuvo una mejor performance a lo largo del año. Entonces ahora vamos a ver un video. En febrero mucho trabavolante para auto nuevo, porque la gente espera a principio de año para patentar, ¿viste? En marzo mucha instalación eléctrica quemada por las altas temperaturas, ventiladores de techo, aire acondicionado. Y en junio nada, tenemos una promoción que con la compra de una resistencia para una estufa eléctrica sorteamos una soldadora industrial. A nuestra empleada Mecha le sacaba la resistencia de las manos. Y después se aplaca un poco. El know-how de nuestra compañía nos indica que producto del receso estival, el movimiento comercial se estabiliza en un piso. Pero por la venta de los derivados del cacao en invierno comienzan a notarse las alzas, que en septiembre se acentúa con la venta de los corazoncitos el día de la primavera. Y en diciembre por las fiestas con el topón con sorpresa. En fin, terminamos el ejercicio, como se dice en economía, bien ahí. Ahora vieron al ferretero y al kiosquero. Ahora les vamos a mostrar cuáles fueron los gráficos que indican cómo les fue durante el año. A ver, el ferretero, ahí están abajo, indicados los meses, enero, febrero, marzo, abril, etcétera, etcétera, hasta llegar a diciembre. Fíjense, 1.000 pesos, empezó ganando en enero, subió un poco en febrero, llega a marzo, y ven que las ganancias van subiendo. Abril, este es el gráfico que indica cómo le fue el ferretero a lo largo del año. Ahora vamos a ver cómo le fue al kiosquero. Ahí está cuánto fue ganando. En enero ganó 1.000, en febrero ganó 1.000, en marzo ganó 1.000, etcétera, hasta que sobre el final del año repunta y fíjense lo que sucede en octubre, noviembre y diciembre. Los dos terminaron ganando 2.000 pesos. ¿Está bien? En diciembre. Ahora yo lo que les voy a pedir es que ustedes me digan quién preferirían ser, el ferretero o el kiosquero. Cada uno miren los gráficos y díganme qué preferirían. ¿Ustedes tienen una paleta verde de un lado y rojo del otro? A ver, ¿quiénes preferirían? ¿El verde o el rojo? O sea, en principio, por lo que veo acá, está bastante repartido. Hay rojos y verdes, un poco más de verdes me parece. Un poco más de verde que sería equivalente al ferretero. Muy bien, ya lo pueden bajar. Ahora, ¿por qué razón los que eligieron verde o azul han elegido al ferretero? Porque si bien si mira al lado del kiosquero, el kiosquero ha aumentado su ganancia sobre el final, fuertemente. Pero sin embargo el ferretero fue ganando más consistentemente esos 2.000 pesos. O sea, las ganancias entre el ferretero y el kiosquero, uno no debería ni dudar. Debería decir, yo quiero ser el ferretero porque la diferencia en las ganancias es lo que se va a ver ahora. ¿Ven? Ahí está la diferencia a favor del ferretero. Todo eso fue lo que ganó el ferretero con respecto al kiosquero. O sea que una parte interesante de la vida nuestra, ahora que uno está tan acostumbrado a mirar este tipo de gráficos en televisión, o en los diarios o en las revistas, es tratar de hacer una buena interpretación de esto. De hecho, si ustedes fueran el ferretero o el kiosquero, podrían decidir en qué momento les conviene más hacer inversiones, ver en qué momento pueden reinvertir o retirar dinero de las compañías que tienen. Es decir, y hacer una buena interpretación de un gráfico es esencial como para poder avanzar en la vida, en este caso, si uno es ferretero o kiosquero. Es decir, las funciones, en este caso, ¿qué función es esta?
Es una función que representa, piensen un minuto, ¿qué es lo que representa esta función que vimos acá? La ganancia a medida que va pasando el tiempo. O sea, ahora yo lo que voy a hacer es mostrarles cómo, vamos a suponer que uno tiene que hacer una torta. Yo no hago tortas últimamente, pero me contaron lo que vamos a ver ahora. Entonces uno tiene una cantidad de leche, una cantidad de harina, una cantidad de azúcar, una cantidad de huevos. Todo esto se pone, son ingredientes que se ponen para hacer una torta. Ahora, uno no hace una torta de cualquier forma. Depende de cuántos invitados tenga, cuán grande quiere que sea la torta. Uno establece, bueno, quiero que sea tan dulce, pero no es lo mismo tener 8 personas para comer o tener 40 personas para comer. ¿Se entiende lo que estoy diciendo? O sea, va a depender, por ejemplo, de la cantidad de leche. Entonces vamos a mirar lo que pasa acá. La cantidad de harina, vamos a decir que es 3 veces la cantidad de leche. La cantidad de azúcar va a ser 2 veces la cantidad de leche. La cantidad de huevos va a ser 4 veces la cantidad de leche. Y por último, la cantidad de manteca va a ser la mitad de lo que puse de leche. ¿Se entiende que uno va a preparar la torta en función de qué? ¿Cómo va a elegir los ingredientes? Uno primero elige la leche y una vez elegida la leche, entonces ¿qué va a hacer? Elegida la leche va a determinar la cantidad de harina, la cantidad de azúcar, la cantidad de huevo y la cantidad de manteca. Uno puede hacer la torta como quiere, pero esto sería una manera de hacerla teniendo en cuenta cómo va a elegir los otros ingredientes en función de la leche. Ahora miremos qué pasa. Voy a llamar X a la leche y a la cantidad de harina. ¿Qué va a aparecer si X va a ser 3 veces X? ¿Sí o no? Los matemáticos nos ponen, para no tener que estar escribiendo harina, azúcar, huevo, manteca, leche, empezamos a poner nombres. Y es igual a 3 veces X. ¿Estamos? Ahora vamos a ponerle Z al azúcar. Entonces, si le pongo Z al azúcar, de ese lado, ¿qué va a quedar? 2 por X. Huevos, vamos a ponerle H. H va a ser 4X. Y ahora la cantidad de manteca va a ser ¿cuánto? Va a ser, vamos a poner M. M es X sobre 2. ¿Estamos de acuerdo? Ahora fíjense lo siguiente. ¿Qué es lo que nos enseña esto? Que si yo modifico, por ejemplo, si hubiera puesto una componente de leche, tendría 3 de harina, 2 de azúcar, 4 de huevos y la mitad de manteca. ¿Estamos? Pero si yo en lugar de tener, fíjense lo que pasa, si pongo 1 queda 3, 2, 4, 1 medio. Si pongo 2 queda 6, 4, 8, 1. ¿Estamos de acuerdo con esto? Es decir, que estas tablas, si pongo 3 en la X, en algún sentido lo que uno está haciendo con esta tabla está mostrando que si uno va a tener más gente a comer y quiere hacer una torta más grande, tiene que ir modificando proporcionalmente, modifica los ingredientes con los cuales hace la torta. Esto que para la mayoría de las mujeres que cocinan y también los hombres que cocinan es algo natural, es estar preparando entonces una torta o lo que fuere, uno cocina, hace una receta y utiliza esa receta en función de lo que está pasando, por ejemplo, con la cantidad de leche. De alguna manera, entonces, uno en la vida cotidiana, sin darse cuenta, está usando funciones. Lo que vamos a hacer ahora, entonces, es un breve recreo e inmediatamente después vamos a volver con este tema, que son las funciones, aquí en Alterados por Pi. Ya volvemos. Quiero seguir hablando de funciones. Las funciones, y antes de que presente algunos gráficos, quiero hacer unos ejemplos acá, brevemente. Miren lo siguiente. Supongamos que yo hiciera esto, y yo estuviera midiendo la altura, nació una criatura, ¿está bien? Y nació midiendo esto. Esto que está acá sería el paso del tiempo. ¿Esto podría representar la altura? ¿Qué querría decir? Cuando yo miro acá, este punto que está acá arriba, ¿qué es lo que dice? Que a tanto tiempo, por ejemplo, al año o a los 2 años, lo que fuere acá, ¿cuál era la altura de esta persona? ¿Puede hacer así? En general, ¿qué es lo que suele pasar con la altura de una persona? Suele estabilizarse. Y
¿Y después? ¿Baja un poco o no? A medida que, lamentablemente, lo digo, ustedes no sé si me ven, pero a medida que va pasando el tiempo se estabiliza, pero después uno lamentablemente empieza a encogerse y hasta que decrece la altura. ¿Estamos de acuerdo? Muy bien. De la misma manera, ¿esto podría marcar la temperatura en un día? Y si yo hiciera así, ¿qué querría decir si esa fuera la temperatura? ¿Puede pasar eso o no? ¿Cuándo pasaría, por ejemplo? Cuando de pronto viene una tormenta, llueve mucho, qué sé yo, y entonces la temperatura baja abruptamente. De la misma manera, yo podría tener esto, supongamos que uno quiere marcar, voy a poner esto, empieza la primera fecha del campeonato, segunda, tercera, cuarta, quinta, etc. Yo podría marcar así la cantidad de goles que hizo un equipo. O sea, claro, acá esto está imaginario, porque acá no habría curvita para hacer, porque no juega entre una fecha y la otra. Entonces, en definitiva, estos gráficos que uno ve constantemente, lo que están haciendo es marcando cómo es algo en función de otra cosa. En este caso, los goles a favor en función de las fechas que pasan, la temperatura en función del tiempo, el sueldo de una persona a medida que pasa el tiempo. Fíjense lo que sucede acá. Esta es la cantidad de pasajeros, por ejemplo, supongamos que uno está en una estación, dependiendo del horario de colectivo, ¿no? Que puede ser a la hora, a la 1 de la mañana, a las 2 o a la 1 de la tarde, 2, 3, etcétera. Fíjense lo que sucede. Esta es la cantidad de pasajeros que había en el colectivo. ¿Puede marcar esto o no? Este podría ser perfectamente, si uno quiere mirar para establecer la frecuencia de colectivos, cuando hay muchos pasajeros, quiere mandar más colectivos. O sea, esto podría ser entonces indicativo de lo que pasa a medida que va cambiando el horario del colectivo, entonces la cantidad de pasajeros que hay. Cambiemos ahora a la siguiente placa. Fíjense que la misma curva puede estar representando la cantidad de goles por partido que hizo un equipo a medida que fue avanzando el campeonato. Es decir, que el mismo gráfico puede servir para una cosa o para la otra. Esto podría ser, por ejemplo, la lluvia en milímetros. ¿Está bien? En cada uno de los meses, a medida que va pasando el año o a medida que van pasando los años. Eso podría ser la cantidad medida, por ejemplo, en milímetros. O sea que lo que estoy tratando de decir con esto es que el mismo gráfico podría ser utilizado para representar distintas funciones. Una cosa que me interesa hacer es contarles lo siguiente. De la misma manera, supongamos que una persona va al médico porque tiene un problema cardíaco. En general los médicos, espero que ninguno de ustedes tenga la experiencia, pero en general, ¿qué es lo que hace un médico, un cardiólogo, cuando uno va acusando que tiene un problema cardíaco? Lo primero que hace un médico, ¿qué es? ¿Un electrocardiograma hace? Y el electrocardiograma, ¿qué es lo que hace? Le pone una cantidad de nodos acá que registra la actividad cardíaca. ¿Y qué es lo que se ve, por ejemplo? Entonces se ve algo que tiene que ver, a medida que va pasando el tiempo, yo nunca entendí lo que ven ellos. Dice, está perfecto. Y uno mira y uno no entiende qué es lo que está perfecto, porque yo no hubiera sabido qué es imperfecto. Pero entonces uno mira y el tipo mira esto y de pronto está así, es cuando uno muere. No, digamos, y va haciendo cosas de este tipo y le dice, no, está perfecto, quédese tranquilo. Esto lo que está midiendo este gráfico es la actividad cardíaca a medida que va pasando el tiempo. Por ejemplo, cuando una persona está sospechada de ser diabética, lo que se hace es tratar de averiguar cuál es la cantidad de azúcar que tiene en la sangre o de glucosa que tiene en la sangre, a medida que va pasando el tiempo. Bueno, entonces lo que se hace, por ejemplo, es esto. Uno mira la curva de tolerancia a la glucosa a medida que va pasando el tiempo. Uno recibe una inyección y después se empiezan a producir extracciones de sangre periódicamente para ver cómo uno procesa esa glucosa dentro del cuerpo. Eso es lo que le marca al médico, que tiene una curva normal, la mide de acuerdo con esto. Por ejemplo, si está en la curva amarilla, eso significa que tiene una diabetes moderada, una curva roja, una diabetes severa. Esto es una manera de interpretar. El médico mira, tiene la curva normal y a partir de ese momento, de acuerdo con la curva que uno produjo, puede decidir si uno está diabético o no es diabético. ¿Se entiende eso? Busquemos ahora, supongamos, antes de pasar a la próxima placa, supongamos que una persona está con angina o que tiene un problema y el médico le da un antibiótico. Uno quiere mirar, fíjense, ustedes saben lo siguiente, ¿qué es lo que sucede en general cuando uno toma un antibiótico? El médico, ¿qué le dice?
tome el antibiótico, pero lo tiene que tomar cada 8 horas, ¿sí? ¿Por qué dice cada 8 horas? Porque ¿qué es lo que va pasando con el antibiótico a medida que va pasando el tiempo? Se diluye o uno de alguna forma lo evacúa, o sea, el médico tiene que tener la garantía de que la cantidad de antibiótico que hay en el cuerpo permanezca por encima de un cierto nivel. ¿Estamos de acuerdo? Y por eso uno cada 8 horas o cada 6 horas va repitiendo la cantidad o la dosis de antibiótico. Entonces, por ejemplo, aparece esto. Fíjense, cuando uno, a medida que va pasando el tiempo, ni bien uno consume el antibiótico, sube. Y a medida que va pasando el tiempo, tiende a desaparecer en la concentración en la sangre. Y ahí es donde uno tiene que volver a tomar de nuevo. Una cosa más que quiero comentar antes de terminar es lo siguiente. Si ustedes, por ejemplo, encienden el televisor o escuchan la radio durante el día, la encienden a la mañana antes de salir. Uno en realidad cuando quiere saber la temperatura, ¿qué es lo que le importa? Le importa la temperatura en el momento, pero esencialmente ¿qué es lo que les importa? ¿Qué es lo que aparece en todos los canales? ¿La temperatura qué? La temperatura mínima y la temperatura máxima, ¿se entiende eso? O sea, uno sale de la casa a la mañana queriendo saber qué es lo que va a pasar a lo largo del día, cuál va a ser el momento de mayor frío, el momento de mayor calor. Entonces, si uno tuviera un gráfico así, y yo quiero que ustedes saquen la conclusión, supongamos que empieza el día, pasa esto y pasa esto. Esto que si esta midiera la temperatura en función del tiempo, este punto que está acá, ¿qué sería? El máximo. Y este punto que está acá sería el mínimo. Y por último, quiero que ustedes saquen una conclusión. No la voy a sacar yo, quiero que la deduzcan ustedes. Miren lo que pasa si yo estuviera esta curva así. Si yo voy calculando en cada punto una recta tangente. ¿Qué es lo que pasa en el máximo y en el máximo y en el mínimo? ¿Cómo es la recta tangente? Es horizontal. O sea, uno va trazando la recta tangente y en un momento determinado, cuando llega acá, la recta es horizontal, la tangente. Y después empieza a pasar así, cambia, hasta que llega un momento en que de pronto ¡pum!, vuelve a ser horizontal. Entonces, todas las veces que uno ha estudiado en el colegio la recta tangente, dice, ¿yo para qué quiero estudiar la tangente? Bueno, la recta tangente es la que en algún sentido están midiendo cómo está anticipando dónde están los potenciales máximos o mínimos de la función. Entonces es muy importante saber eso, porque ustedes me dijeron que querían saber la temperatura máxima y la temperatura mínima, el sueldo máximo y el sueldo mínimo. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, nosotros por ahora terminamos acá, vamos a ir a un recreo, inmediatamente después volvemos con un juego. Gracias.